Hola, buenos días. Me presento. Soy Alba. Tengo 16 años y soy una chica común a la que le gusta dibujar, escuchar música de Camino A, las series cortas y el buen cine. Además, ahora los juegos de mesa nunca están de más y conocer gente nueva es mi nueva afición. Y si tengo que describirme, no puedo no decir que tengo la obligación, la necesidad o quizá la maldición de ver el mundo que me rodea con un ojo crítico. ¿Maldición? ¿Maldición por qué? Porque ni un ápice de todas las injusticias y pequeños problemas que me rodea los puedo cambiar. ¿Ni uno? ¿Ni uno por qué? Pues porque soy adolescente. ¿Qué es la adolescencia? Dices mientras clavas tus prejuicios en mí. Y tú me lo preguntas. Adolescentes, somos otras cosas. Somos los que cada viernes nos manifestamos por el clima para un futuro en común. Somos las que condenamos el bullying y nos movilizamos para que deje de ser cosa de niñas. Somos el testigo que lucha por un mundo de libertades, un mundo más justo, un mundo feminista. Somos las que nos organizamos para crear un ocio alternativo para otros jóvenes. Somos una parte activa de la ciudadanía, una parte que participa, que condena, que lucha, que apoya, que sueña, que crea, que dibuja, que escribe, que escucha, que aprende. No somos lo que dicen. Por eso, no podemos permitir que se nos colectivice y por ello se infravalore nuestro trabajo. Y es que solo pedimos que se nos juzgue justamente y se confíe en nosotros. Somos una parte. Somos ese trozo esencial del puzzle que se necesita para poder avanzar, para poder mejorar. Y es que somos las que no nos creímos que éramos el futuro. ¿De verdad no quieren contar con nosotras? Muchas gracias. Hay que actuar con jóvenes a partir de un análisis de la realidad sobre sus necesidades, demandas e intereses y con su máxima implicación. Sería enriquecedor que la gente joven del municipio pudiese reflexionar sobre la realidad de su localidad y de su propio colectivo joven, y que, a través del debate, se pudiese decidir qué se puede hacer para mejorar la situación de la gente joven de la población. Sería inteligente y garantía de éxito que lo que fuera que se echase adelante desde una concejalía de juventud se hiciera contando con el máximo de jóvenes, con nuestra implicación. Incluso, ¿por qué no?, que fuéramos nosotros y nosotras quienes protagonizásemos las iniciativas de mejora que se pensasen. Es necesario coordinarse para lograr el objetivo principal del trabajo con jóvenes: facilitar la integración social en la vida adulta. La suma en el trabajo yo creo que es lo que hace que el trabajo sea mucho más potente. Entonces, 8 ojos ven más que 2, 4 cabezas piensan más que una. Mi nombre es Vicente Zamora. Trabajo como locutor en Cadena Dial. Me podéis oír en la publicidad de cualquier radio o televisión, pero también en programas de Telecinco, en internet, en megafonías, contestadores telefónicos. La voz que te puede hacer perder la paciencia y que te pide que marques el 1. Lo reconozco. A veces soy yo, no me odiéis. Yo fui adolescente en un centro juvenil. Además de la gente, que yo creo que al final es lo más importante que te llevas, también pues valores que trabajas, medio ambiente, solidaridad, el trabajo en equipo, que es muy importante. Yo me estoy introduciendo en un mundo del periodismo que trabajar en equipo, trabajar con gente es muy importante, y yo creo que todo este aprendizaje viene de la Casa de Juventud y del Centro Juvenil. Abre este centro durante el tiempo libre de los jóvenes, porque claro, es en el momento en el que estos pueden participar, ya sea fines de semana, incluso horario nocturno, porque recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve, que había un grupo que hacía actividades nocturnas, de ocio nocturno, alternativo por las tardes, noches. Los jóvenes participamos en la actividad normal del centro. Nos hacemos un poco responsables de ese espacio, asumimos responsabilidades muy diversas. Recuerdo que había desde el responsable de merienda hasta el responsable de una actividad. Y yo creo que también eso es lo que hace sentir nuestro ese espacio. Un centro juvenil exactamente no tiene una forma ni un modelo a seguir, sino es un espacio donde lo más importante es que las personas deciden cómo quieren hacerlo. Por ejemplo, en mi centro juvenil decidimos pintar las paredes de amarillo y morado y las pintamos. Lo que me ha aportado a mí mi paso en el centro juvenil, yo creo que lo que más destacaría sería la confianza en mí misma, ya que lo veo en los institutos, a la hora de relacionarme, a la hora de
las habilidades sociales, el compromiso, porque al fin y al cabo el centro juvenil lo que hace es que tú dices, yo me comprometo a ser responsable de limpieza, a ser responsable de llevar un grupo, a liderar un grupo. Luego también me ha ayudado muchísimo a mi organización. Al final, ahora siento que soy mucho más metódica, que sé cuál es el primer paso y después cuál es el segundo paso. Y me ha ayudado mucho a ser más organizada a mi vida en general, porque ya el hecho de tener que llevar una actividad, tienes que ser organizada, tienes que seguir un método, tienes que tener todo muy claro. Entonces, el tener tan claro eso lo he podido llevar a mi vida. Y luego también las relaciones sociales también ha sido una cosa que me ha influido mucho y creo que positivamente. Pero también coincido en lo de ser más responsable, en el atreverte a tomar decisiones y a organizarte, que al final son cosas que aprendes en un centro juvenil a organizar una actividad, pero que luego también trasladas un poco más a tu vida diaria. Recordemos que el motor de mejora social desde hace siglos ha sido la sociedad civil organizada. Necesitamos integrar socialmente a las personas jóvenes, también para que protagonicen la mejora de nuestra sociedad. En resumen, para hacer una buena política pensando en la juventud, hay que conocer la realidad de las personas jóvenes y la de la sociedad en la que se han de integrar, para acompañarles optimizando esta integración y facilitando su protagonismo en la mejora de la sociedad.